Entonces, la semana pasada, lo que vimos fue una segunda sección con el título de la humanidad en pecado. Vimos algunos puntos de vista sobre Génesis, cómo se trata, literal, mítico, histórico. Vimos algunos puntos sobre eso. Vimos la naturaleza del pecado, cuál es nuestra situación ahorita, nuestra naturaleza, hasta dónde llega, que eso es el alcance de pecado. Y luego la transmisión de pecado, y vimos lo que es el pecado original. Vimos dos puntos importantes, que el pecado original se refiere a que es prácticamente, la historia de Adán y Eva, o sea, un evento histórico. Y dos, que el pecado de Adán comprometió a toda la especie humana. Ahí hablé sobre dos doctrinas, dos posiciones, que es el realismo, o unión realista seminal, y el federalismo, o jefatura federal o representativa. Claramente di mis puntos de vista de que esta doctrina se entiende mejor como que heredamos la corrupción o participamos en las consecuencias del pecado de Adán, más que en la culpabilidad, que somos culpables por el pecado de Adán. Creo que hay muchos problemas por entender el pecado original como la culpabilidad, y di mi opinión sobre eso. Y luego hablamos un poco que es importante entender que en el Génesis, la caída de Adán y Eva, la muerte que tuvo Adán y Eva y por lo tanto todo el mundo se debería entender mejor por una muerte espiritual más que una muerte física. Principalmente porque el texto o el relato bíblico muestra está más pesado el caso de que Adán y Eva eran mortales más que inmortales. Ahí yo expliqué en las clases pasadas, así que les recomiendo que vayan a las clases pasadas. Está en nuestro canal de YouTube y hay listas de reproducciones. Pero bueno, entonces terminamos eso y hoy vamos a ver lo que son los efectos del pecado. De hecho, vamos a pasar la diapositiva. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es los efectos del pecado. Nuestra caída en pecado tuvo un significado de largo alcance para cada una de las divisiones de nuestro ser que hemos enumerado en las clases pasadas, o en el caso del libro, en el capítulo anterior. Así que lo primero que vamos a ver es en relación con Dios. Esto está en la base de todas las consecuencias del pecado que expondremos a continuación. Con relación a Dios, el pecado significa que, 1, somos indignos de estar en la presencia de Dios. La expulsión de Adán del huerto del Edén dio expresión geográfica a nuestra separación espiritual de Dios, nuestra inaptitud para estar ante Él y disfrutar de la intimidad de su presencia. Ahí pueden ver los versículos a los que me voy a referir en toda esta parte. La presencia de Dios se convierte en un lugar de temor. La temible espada que cerraba el paso al Edén representa la terrible verdad de que en nuestro pecado encontramos la resistencia y la oposición de Dios, es decir, su ira santa. Recuerden que la ira no es un atributo de Dios, es un resultado del atributo de la santidad, recuerden. En comparación con la ira de Dios, todos los demás temores y miedos humanos son apenas pesadillas. Cualquier otra necesidad, por más aguda o extensiva, palidece y adquiere relativa insignificancia. El punto número 2 es que somos incapaces de hacer la voluntad de Dios. Aunque Dios sigue siendo nuestro Señor, que nos llama y nos ordena y nos muestra el camino a la vida y la libertad, ya no somos capaces de responder verdaderamente a ese llamado. Nuestra voluntad ha perdido su libertad de adecuarse al propósito divino y se ha vuelto esclava del pecado, como dice esos versículos. Y ya al final vamos a hablar un poco más de lo que es el significado de libertad y cómo prácticamente un albiniano también puede aceptar todas estas doctrinas comúnmente atribuidas al calvinismo, aunque no debería ser así, ¿verdad? Número 3. Somos inicuos frente a la ley de Dios.
Nuestra incapacidad de cumplir la voluntad de Dios o la ley tiene la tremenda consecuencia adicional de que nos convertimos en objetos de la maldición de la ley, la culpa y la condenación que corresponden al infractor de la ley. Y todos esos versículos. Número 4. Somos insensibles a la palabra de Dios. Dios habla por medio de la creación, por medio de la ley moral interior, por medio de Israel en el Antiguo Testamento y por medio de la Iglesia en el Nuevo Testamento, y sobre todo por medio de su palabra escrita y encarnada, no puedo decir la R. En nuestra pecaminosidad oímos apenas lo suficiente como para no tener excusa para nuestra incredulidad, pero no lo suficiente para entender verdaderamente el camino y la voluntad de Dios. Así que en definitiva, nuestro pecado nos pone en un estado de ignorancia de Dios, incapaces de entender las cosas del Espíritu. Así que estos efectos del pecado se manifiestan, y vamos a ver una lista de varias cosas, cómo se manifiestan en cada punto, por ejemplo, en relación con Dios, en el orgullo humano. Resistimos el gobierno de Dios y nos constituimos en nuestro propio Señor. Nos hacemos la norma de la realidad y convertimos nuestra propia razón y experiencia en medida de la verdad. Pretendemos el dominio del mundo y asumimos la responsabilidad del destino de la especie. Su expresión máxima toma la forma de una rebeldía en la que trepamos hacia el cielo al estilo de Babel para echar abajo a Dios. Pueden ver esos versículos. En la esfera religiosa, ese orgullo se expresa como autojustificación. Autamos nuestra propia norma del bien y nos justificamos a la luz del mismo, encontrando excusa para nuestros pecados, y nos instalamos confiadamente ante Dios sobre la base de nuestros logros religiosos y morales. Pero no podemos escapar de él. La relación rota se manifiesta como temor a Dios. Y no es ese temor que es como la piadosa autohumillación de la persona de fe que está en Deuteronomio 10:12, sino el terror del fugitivo que huye de un Dios a quien ha desobedecido. Este temor nos puede llevar a buscar un Dios sustituto que no exponga nuestra culpa. Algunos abrazan la negación teórica de Dios con el ateísmo y truenan contra las injusticias de la vida. Otros se lanzan a alguna causa justa o se comprometen en una serie interminable de actividades y responsabilidades, todo con el objeto de esconderse de Dios, así como Adán y Eva en el huerto del Edén, y evitar el terror de estar expuestos en su culpa ante Él. En relación ahora con nuestro prójimo. La brecha abierta en nuestras relaciones con Dios afecta directamente nuestra relación con nuestros congéneres. Adán se volvió contra Eva y la culpó de su propia insensatez, que está en Génesis 3:12. Y el relato de la caída está seguido de cerca por la historia de asesinato de Abel, que está en Génesis 4. Así que la humanidad contra Dios la humanidad contra Dios implica también el ser humano contra su prójimo, el forastero y el enemigo, una amenaza en lugar de un amigo. El pecado entonces trae conflictos y produce las grandes divisiones de la especie humana, causa prejuicios y antagonismos raciales, crea los grandes bloques de poder internacional, provoca divisiones sociales y conduce conflictos de clase y de grupo, separa a los que tienen de los que no tienen, produce conflictos en todos los grupos humanos, sean educacionales, comunitarios, sociales, culturales o religiosos, divide las familias y las iglesias. Paradójicamente, la amenaza planteada para nuestro prójimo nos hace correr en busca de seguridad y establecernos diversas alianzas y que a veces son inverosímiles. El pecado también produce explotación. Usamos a nuestro prójimo. Lo explotamos para reforzar nuestro orgullo, para justificar nuestros planes malvados y para apoyar nuestra debilidad. Lo convertimos en el chivo expiatorio de nuestras frustraciones y sentido de culpa. Esta explotación también se puede expresar en violencia física o psicológica abierta. En la relación entre hombre y mujer se ha expresado históricamente en la dominación masculina y el uso de la mujer para intereses egoístas del hombre.
negándole su dignidad e igualdad esencial. Incluso amando a nuestro prójimo, buscamos los beneficios de la respuesta al amor. O sea, nuestro dar es un conseguir. O sea, no siempre hay como una cuestión casi que sincera. Así que nuestro rompimiento con el prójimo también se expresa como temor de que se nos vea tal como somos en nuestra debilidad, culpa y autodesprecio. En consecuencia, tratamos de escondernos de él por un lado y al proyectar una imagen falsa de nosotros mismos, y por otro, al tratar de extinguir su amenaza poniéndole una etiqueta, convirtiéndolo en una cifra, un caso, un estudiante, un maestro, un director o un obrero. Así que uno de los frutos más amargos de esta separación de nuestro prójimo es nuestra experiencia habitual del malentendido, incluso cuando hay un sincero deseo de conocer y ser conocido. El siguiente sería en relación con uno mismo. Voy un poquito rápido porque es una clase bastante larga, así que me perdonen. Así que el pecado nos pone en contra de nosotros mismos. Vivimos en conflicto y división interiores, exclamando, como dice Romanos 7, me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de mi mente. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará? Perdemos la dirección interior clara y nos convertimos en seres ambiguos para nosotros mismos. Una legión de impulsos en conflicto. Este efecto del pecado se manifiesta en el autoengaño. La pérdida del verdadero conocimiento de uno mismo nos conduce ya sea al error de la idealización narcisista del yo o a la condenación neurótica basada en normas irreales. Incapaces de juzgarnos correctamente a nosotros mismos, no logramos entregar todas las cosas a Dios y dejar que Él sea nuestro juez, como dice 1 Corintios 4:3. Así que este conflicto interior se expresa en la vergüenza, la incomodidad con uno mismo. El pecado nos priva de la confianza en nosotros mismos, de la seguridad, de la autoaceptación como criaturas de Dios. Tenemos vergüenza de nosotros mismos. Todas estas expresiones de nuestro conflicto interior producen en nosotros una inquietud irremediable. Los malvados son como el mar agitado, no pueden calmarse. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. El siguiente punto sería en relación con el orden creado. La humanidad pierde su armonía con el orden natural y nuestra mayordomía, como ya vimos en clases pasadas, sobre el ambiente conferida por Dios da lugar a un saqueo pecaminoso. Esto se manifiesta en la explotación, la destrucción innecesaria del mundo sin tener en cuenta su belleza creada ni su valor intrínseco. También se manifiesta en la contaminación, uso egoísta y rapaz de la materia, que daña los océanos y la atmósfera misma, con demasiada frecuencia por el interés de la ganancia económica, el lujo y la inmoderación. Ese va a ser uno pequeño. Y el siguiente sería en relación con el tiempo. Nuestras vidas perdidas se gastan en tiempo perdido. Con el pecado perdimos la inmortalidad. Nuestros días están contados. El juicio futuro de Dios se prefigura en el juicio de la muerte. Dios nos ha dado un tiempo, pero este camina inexorablemente hacia su fin, cuando todos nuestros planes, propósitos y sueños son finalmente rematados por la mortalidad. Este efecto del pecado se expresa en el materialismo humano, y no me refiero al materialismo que dice que solo lo físico existe y no lo inmaterial, sino materialismo como de querer tener cosas, guardarlas, cosas así. Y el hedonismo práctico, que es sencillamente el materialismo aplicado. Nos aferramos al mundo tangible de los sentidos en un esfuerzo por encontrar un ancla en medio de la corriente implacable de la vida. También se hace evidente en el deseo de hacer monumentos conmemorativos, algún medio material de prolongar nuestra memoria más allá de la tumba. Este límite en el tiempo también produce ansiedad. La muerte nos confronta como ninguna otra, con nuestra insignificancia y debilidad, y pone en manifiesto la estupidez de nuestras pretensiones de grandeza. Incluso cuando intentamos enfrentar la muerte con valor, nunca logramos superar la ansiedad completamente. Nos domina hasta que finalmente nosotros también nos encaminamos a recibir la paga del pecado.
Con eso terminamos estos puntos. Ahora vamos a ver otros asuntos. Y el primer asunto es el pecado imperdonable. Yo sé que no sé por qué, no entiendo, pero hay tanto, no sé, desinformación entre los cristianos de cómo es el pecado, cuál es el pecado imperdonable. Y un miedo súper extraño sobre él. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice este libro del pecado imperdonable. Varios pasajes del Nuevo Testamento se refieren a un pecado que es imperdonable, el pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús habla del mismo en todos esos versículos como referencia. Algunos han visto este pecado como un acto explícito de blasfemia contra el Espíritu Santo, generalmente en relación con el testimonio que él presenta de Cristo. Así que la interpretación más reciente ve ese pecado como esencialmente cristológico. Jesús distinguió este pecado contra el Espíritu y pecado contra el Hijo, como sale en ese versículo, antes de su muerte y resurrección y el advenimiento del Espíritu en Pentecostés. Antes de la primera Pascua de resurrección del Hijo del Hombre, era una revelación enigmática y escondida de Dios. El no reconocer a Jesús durante su misión terrenal, por ejemplo, su propia familia, era cosa menos seria que atribuir deliberadamente su misión y en particular sus buenas obras, y especial a Satanás, de la cual eran culpables los fariseos. Con Pentecostés desaparece esa división. Jesús se manifiesta como Hijo de Dios con poder en la resurrección y se predica el evangelio de la cruz con el poder del Espíritu. Rechazar este mensaje y al Cristo que encierra es rechazar al Espíritu que presenta testimonio de esa verdad. O sea, si usted rechaza el mensaje del evangelio, está rechazando al Espíritu que lo imparte o que te lo lleva a ti. Este mensaje, este pecado es imperdonable si se continúa en él, porque lo pone a uno fuera del alcance de la única esperanza de la redención, y Juan lo llama un pecado que lleva a la muerte. O sea, y esto es todo lo que dice el pecado imperdonable. O sea, es algo tan sencillo. Es simplemente las personas que persisten en el rechazo del evangelio y simplemente ya no creen. O sea, ese es el pecado imperdonable. Es como muy... No sé por qué hay tanta bola con eso. Pero bueno, vamos al tema que ustedes saben que a mí me encanta hablar sobre esto. La libertad humana. El asunto del significado y los límites de la libertad humana desde la caída ha venido discutiéndose insistentemente a través de los siglos. Con frecuencia se ha producido más calor que luz. No menos por la tendencia de fusionar los puntos teológicos con el asunto filosófico paralelo, pero diferente del determinismo y el indeterminismo. Se puede relacionar la libertad con por lo menos tres cosas. La primera de todas está la experiencia psicológica cotidiana de la libertad. O sea, enfrentamos alternativas y tomamos decisiones. Estas van desde la comparativamente trivial como ¿qué voy a leer hoy? O no sé, o qué noticias me voy a quedarme leyendo en Facebook o algo así. A lo que sería muy serio, que sería ¿te casarías conmigo? Lo que dije puede sacarse mucho de contexto, así por un clip. Pero bueno, cosas como decisiones para casarse. Esta es la libertad básica para la responsabilidad moral y vamos a ver más sobre eso. Las escrituras consideran que todas las personas, sean o no cristianas, tienen poder para tomar decisiones responsables involuntarias. El segundo punto, o sea, un segundo nivel de significado, surge de la pregunta si nuestras acciones futuras están determinadas por los factores presentes y en consecuencia son en principio previsibles. La Biblia no parece afirmar ni negar la libertad al respecto. Ciertamente toman de manera seria la determinación del carácter. Pongan mucha atención. Las decisiones y acciones pasadas van moldeando la clase de personas en que nos convertimos. Cada uno cosecha lo que siembra.
Las escrituras no enseñan la eliminación de la responsabilidad humana en este sentido. Y es por este segundo punto que creo que el autor sostiene la libertad libertariana, que vamos a ver más eso. Y el tercer punto, el aspecto estrictamente teológico de la libertad surge con el asunto de si los incrédulos son libres para cumplir la voluntad de Dios, y en particular si tienen la libertad para arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como Salvador y Señor. La esclavitud de la voluntad humana por la caída parecería excluir cualquier sugerencia de que somos genuinamente libres para obedecer a Dios. Esta incapacidad para volverse a Él sin su ayuda se refleja en el hecho de que la entrada en el reino de Dios solo se da mediante la regeneración. Esto es lo que dice el libro y hasta aquí supuestamente terminaría la clase hoy. Pero como verán, solo llevamos 20 minutos en esto. Entonces me di la tarea de buscar agregar lo que sería ahora el libertarianismo suave. Vamos a hablar sobre esto. Esto ya no está en el libro de Conocerán la Verdad que estamos viendo de Teología Sistemática. Esto está en el libro de Kenneth Keathley de Salvación y Soberanía. Si quieren saber más de él, está en nuestro Discord. Ahí está en la descripción el enlace de Discord en los que están viendo esto. Y hay un canal de texto que se llama La Votación de la Serie. Ahí resumo ese libro. Quise sacar, puesto que no se votó mucho por ese libro, creo que dentro de muchos años no lo vamos a ver. Entonces me parece sensato agregar esto sin saber que en próximos años podemos recurrirlo de nuevo y la gente no lo va a notar, ¿verdad? Entonces no importa que lo agregue ahorita. Entonces vamos a hablar sobre qué es el libertarianismo suave. Entonces todo esto no es de este libro que estamos viendo, ya esto es de otro. El libertarianismo suave o concurrencia, también se llama así, es muy similar al determinismo suave o compatibilismo en muchas maneras, pero ven la responsabilidad humana diferente en varios aspectos cruciales. Sobre la pregunta de cómo el carácter, recuerden que cuando yo hablo de carácter, normalmente también se puede traducir como naturaleza, nuestra naturaleza. Sobre la pregunta de cómo el carácter plantea nuestras decisiones, el libertarianismo suave sostiene ideas comparables a su contraparte, el determinismo suave o compatibilismo. Ambos creen que el carácter de una persona gobierna sus decisiones, pero el libertarianismo suave no cree que esto dice toda la historia. Así que el libertarianismo suave tiene dos características distintivas que lo distinguen del compatibilismo o determinismo suave. Primero, el carácter determina la gama de decisiones en lugar de una decisión específica en sí. Hay algo que no lo pongo aquí, pero estoy usando la palabra determina pero estoy hablando sobre el libertarianismo suave y cosas así muy extrañas. Pero no, el libertarianismo no excluye la determinación. O sea, no es indeterminista en sí misma. Porque por lo que vamos a ver, por lo menos la versión suave del libertarianismo acepta algunas cosas de determinismo en sí, pero muy diferente a lo que serían el determinismo suave o el determinismo fuerte. De nuevo, el carácter determina la gama de decisiones en lugar de una decisión específica en sí. Esto significa que dentro de la conformación de una persona, una amplia gama de decisiones está disponible. Un ejemplo de este principio en la práctica sería que la Biblia enseña que Dios siempre opera dentro de las realidades metafísicas y morales de quién es Él. Por ejemplo, el autor de Hebreos nos dice que por su naturaleza omnipotente es imposible para Dios jurar por alguien mayor que Él mismo. Esto está en Hebreos 6:13. Y así como la naturaleza de Dios lo impone a sus restricciones metafísicas, el carácter de Dios también le pone límites morales. Por ejemplo, Dios, dice Pablo, no puede mentir. Está en Tito 1:2 y puede ver también Hebreos 6:18. Así que la naturaleza y el carácter de Dios ponen límites metafísicos y morales respectivamente en las decisiones hechas por Dios,
No es que Dios pueda hacer lo que le da la gana, porque si al final hace lo que le da la gana, pues también puede pecar y obviamente lo haría menos que un Dios. Así que el libertarianismo suave argumenta que Dios tiene una libertad libertariana que es restringida por parámetros de su naturaleza. Y así sucede en el humano. Este tiene una gama de decisiones limitada por su carácter o naturaleza pecaminosa, dejando fuera la gama de opciones para poder seguir la voluntad de Dios o decisiones que llevan a salvarlo, a menos que el Espíritu Santo esté involucrado en ampliar esa gama. Así que el libertarianismo suave sostiene que el carácter provee un conjunto de decisiones posibles, pero que el carácter no determina la decisión específica en sí, como lo hace el compatibilismo. La segunda característica distintiva del libertarianismo suave es la contención que la relación entre las decisiones libres y el carácter es una calle de doble sentido. O sea, tus decisiones manifiestan quién eres, pero también cambian quién eres. La elección y el carácter interactúan como un bucle de retroalimentación. El carácter de una persona, de hecho, limita sus decisiones, pero la condición presente que ahora tiene el carácter de uno es como es por las previas decisiones libres hechas durante ciertos momentos importantes, y este es un concepto nuevo de la voluntad, de la voluntad guión situación, voluntad situación. Vamos a ver qué es esto de la voluntad situación ahorita. De aquí vienen los 5 principios del libertarianismo más suave. Vamos, este es como un resumen de los 5. Si alguna vez necesitan info, de ahí pueden sacarle el screenshot. Yo creo que también lo subí en el Discord. Entonces vamos a ver cada una. La primera sería responsabilidad última o RU. Ya me van a joder por eso. RU. Que dice que la responsabilidad última indica el origen último de las decisiones. Casualidad de la gente, sea una persona es la fuente y origen de sus elecciones. El principio de posibilidades alternativas, PA, dice que en momentos cruciales la habilidad de escoger o refrenarse de escoger está genuinamente disponible. La realidad de los momentos de la voluntad situación, que eso es lo que acababa de decir, es que una persona no siempre tiene la habilidad de escoger lo contrario. O al contrario, ciertas decisiones libres resultan en la pérdida de la libertad. Y la distinción entre la libertad de responsabilidad y la libertad de integridad. O sea, la Biblia presenta la libertad como un permiso, que es la libertad de responsabilidad, y como un poder, que es la libertad de integridad. Así que el libertarianismo suave o concurrencia sostiene que un agente moral tiene el poder de escoger en un sentido libertariano, pero los límites de esta habilidad son decididos por su carácter. Mientras que un determinista argumenta que las decisiones de una persona son determinadas por su carácter, o sea, las decisiones en sí, el libertarianismo suave afirma que el carácter de una persona simplemente determina qué conjuntos de decisiones son disponibles. Las influencias externas y las disposiciones internas mías son factores, pero la gente tiene la habilidad de tomar cualquiera de las decisiones dentro del conjunto. Poseer libertad libertariana significa que escogemos genuinamente, pero vivimos en un mundo caído, así que no es una decisión fácil, pareja e inclinada. Y somos criaturas finitas, así que la gama de opciones también es limitada. Así que el primero, vamos a explicar un poquito más, no es tanto, no quise poner mucho. El primer principio es la responsabilidad última. Así que la pregunta es, ¿cómo conoce uno la fuente última de sus pecados o la fuente última de su salvación? Pues la respuesta es quien sea responsable en última instancia. Y la Biblia hace claro que somos responsables de nuestros pecados y Dios es responsable por nuestra salvación. Recibimos toda la culpa y Él recibe todo el crédito. Así como Kane afirma, la idea básica es que la responsabilidad última yace donde es la causa última. O sea, la responsabilidad última, y en inglés se dice buck stopping, indica el origen último. RU
implica el segundo principio, que sería causalidad de la gente. Voy a decir sea en ahora en adelante. Si un ser humano es encontrado culpable cuando se encuentra frente a Dios, es porque Él es el origen de sus pecados. Sus pecados le pertenecen. Él los posee. Este es el por qué todos fuera de Cristo son condenados. Aunque heredemos la corrupción de Adán, por ejemplo, lo que vimos en clases pasadas, y somos juzgados federalmente en él, si usted cree en la culpabilidad del pecado original, como se quiera, de una forma real, cada persona es la fuente y origen de su propia rebelión. Así que, después de establecer los principios de RU y CA, entonces, y solo entonces, estamos listos para considerar el tercer principio, que es el principio de posibilidades alternativas. PA. Un componente necesario para responsabilidad es que en un punto significativo de una cadena de eventos, la habilidad de escoger o refrenarse de escoger tenía que ser genuinamente disponible. Sin embargo, la concurrencia no requiere que PA esté siempre presente, el cual lleva al siguiente punto. Entonces, eso es todo lo que dice de PA. O sea, literalmente el título dice que simplemente tenemos opciones. Sin embargo, en el determinismo, en el compatibilismo, solo tenemos una opción, que es la que es determinada por Dios. O sea, para que en un mundo determinista no se necesita posibilidades alternativas porque simplemente Dios la determina. Aquí no existen otras alternativas. Así que el cuarto principio del libertarianismo es el reconocimiento de los momentos de la voluntad-situación. Ese punto pone al libertarianismo suave aparte del libertarianismo tal como se entiende generalmente. Kenneth Keatley, que es el dueño de estos escritos, argumenta, como Kane, que la libertad libertariana no implica que una persona debe siempre tener la habilidad de escoger lo contrario. Ciertas decisiones libres resultan en la pérdida de la libertad. Un ejemplo súper obvio es alguien saltando de un acantilado o de un barranco, lo que sea. O sea, a medio camino, él podría cambiar de opinión, pero él no posee ya la habilidad de escoger lo contrario. Ya no se puede devolver y cambiar la gravedad, perdón. Así que PA no siempre tiene que estar presente, sino solo durante aquellos tiempos cuando las decisiones que hacemos nos forman en lo que somos. Recuerden que una de las características de la libertarianismo suave es que nuestras decisiones cambian nuestro ser. Así que, de nuevo, PA no siempre tiene que estar presente, sino solo durante aquellos tiempos cuando las decisiones que hacemos nos forman en lo que somos. Solo entonces tenemos que ser libres en un sentido libertariano. Estas acciones de la voluntad-situación o autoformación ocurren en aquellos momentos cruciales, difíciles o críticos. Considere cuán debatidos podemos estar en tiempos de indecisión moral, que no sabemos qué es decidir. No sé, quizás usted tenga amigos que son muy mala influencia o que te quieren llevar a fiestas y drogarte, cosas así. Sin embargo, si Lutero está sometido a la autoridad de la escritura o si el faraón endurece su corazón o no, aquellos momentos de introspección son también tiempos de autoformación. Durante esos tiempos el resultado es incierto porque nuestras voluntades están divididas por deseos conflictivos. Sin embargo, la decisión hecha en ese tiempo afecta cómo somos como personas. Así que esas posteriores decisiones similares no producen un conflicto similar. O sea, cómo escogemos nos cambia de manera que para bien o para mal, esa decisión ya no nos afecta de la misma manera. Este es el principio fundamental a la práctica de utilizar las disciplinas espirituales para la formación del carácter. O sea, la realidad de los momentos de la voluntad-situación va a implicar lo que vamos a ver más adelante, que es el principio más importante, que es la distinción entre los dos tipos de habilidad, la libertad de responsabilidad y la libertad de integridad. Como se dijo anteriormente, la libertad puede entenderse de dos maneras, como un permiso o como una habilidad o poder. La Biblia a menudo presenta la libertad como un permiso,
un privilegio o un derecho a escoger. Un ejemplo de la libertad de permiso es cuando Pablo instruye que una viuda cristiana es libre para casarse con cualquier persona que quiera, siempre y cuando se case con un creyente, ahí dice el versículo. Esto es lo que llamaríamos generalmente libertad, y la Biblia provee muchos ejemplos de estos tipos de libertad. Ahí están las otras referencias. La libertad de permiso presupone que una persona tiene segundo tipo de libertad, o sea, la libertad de hacer una decisión razonable. Este es el por qué la Biblia también presenta la libertad como un poder o la habilidad de hacer una decisión. Como una habilidad, la Biblia enseña que existen tipos de habilidad, y es lo que es el título de esta parte: la libertad de responsabilidad y la libertad de integridad. La libertad de responsabilidad es la habilidad de ser el originador de una decisión, elección o acción. Porque un ser humano es el agente o causa de una acción, él es responsable por la naturaleza moral de esa acción y sus consecuencias. Cuando surge una situación que requiere una decisión, por definición, la libertad de responsabilidad es la habilidad de responder. Tomen, por ejemplo, si un hombre escucha a alguien en el lago, un río, pidiendo ayuda, alguien que no puede nadar tiene un nivel diferente de responsabilidad de aquel que simplemente no decidió responder. Esto nos lleva a la noción de la libertad de integridad, concepto importante de lo que es el libertarianismo suave. La libertad de integridad es la habilidad de actuar en una manera que es consistente con lo que la persona sabe que es lo que hay que hacer. Esta categoría consiste en la libertad de ser el tipo de persona que uno quiere ser. Es la habilidad de trasladar los valores de uno a acciones. Habla del nivel de desarrollo que uno debe llegar a para ser una persona completamente funcional y madura. Este es un componente crucial para nuestro entendimiento de la libertad. Más que cualquier cosa, la Biblia presenta la libertad como la habilidad de hacer lo que es bueno. Muchos filósofos afirman esto. La noción de la libertad de integridad habla del conflicto que uno tiene a menudo entre los valores que uno tiene y los deseos que se nos presentan. Por ejemplo, pueden ver Romanos 7 sobre lo que Pablo dice sobre eso. A menos que uno sea completamente patológico, o sea, que tengo algo, una enfermedad así, el pecado y el fracaso de vivir de acuerdo a sus valores resultarán en la pérdida de la paz de la mente y que viene de vivir con integridad. Aquí hay algo muy peligroso. Una persona puede tener la libertad suficiente para ser responsable, pero puede carecer o perder la libertad de integridad. La Biblia dice que todos tienen la libertad de responsabilidad moral, pero no todos tienen la libertad de integridad. Por ejemplo, en Romanos 7, del 13 al 25, Pablo describe la condición de ser moralmente responsable, pero carecer en integridad moral. Otros ejemplos claros son el adicto o el patológico, los adictos de heroína, los jugadores compulsivos, los pedófilos. Espero que no me baneen el stream por esto. Podrían haber perdido la integridad de decir no a estos vicios, pero siguen siendo responsables de sus acciones. Como ilustran los drogadictos, es posible perder este tipo de libertad. Esta pérdida de libertad no exime a la persona de la responsabilidad de sus acciones. La pérdida de esta habilidad significa que una persona puede seguir siendo moralmente responsable, aunque ya no es capaz de escoger lo contrario. De hecho, en el área muy importante que es la habilidad de responder a Dios, esta es la condición exacta de cada persona perdida fuera de la gracia de Dios. No tiene esa, o ya sea porque pecó mucho y su gama de opciones para bienes espirituales se cerró completamente, o simplemente también está la opción de que el humano, siendo hijo de Adán, ya no tiene esa gama de opciones disponibles sin la intervención del ser humano.
Así que la santificación progresiva de un creyente y su crecimiento en la gracia puede ser entendida en términos de libertad de integridad. O sea, en muchas maneras, el proceso de ser conformado a la imagen de Dios es una restauración incremental de la libertad de integridad. La santificación es la restauración de la habilidad cristiana de traer su vida a la conformidad de la voluntad de Dios. Esta es la libertad verdadera, la habilidad de vivir una vida que es agradable a Dios. Cristo promete la libertad de integridad en Juan 8:36, que es la habilidad de obedecer la voluntad de Dios. Así que con eso cerramos. La naturaleza incremental de la santificación progresiva debe ser una pista para nosotros sobre la naturaleza incremental de la libertad de integridad. Es decir, la libertad de integridad no es algo que opera como un interruptor de luz, o sea, todo o nada o encendido o apagado. Más bien parece ser algo ganado o perdido en incrementos. Parece que hay gradaciones de la libertad de integridad. Vamos a ver. Ahora sí. Ok. Dice el Josué, que antes no lo veo. Sí. ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el libertarianismo suave y el fuerte que te va a soltar por el suave? Sí, porque el suave es el teísmo abierto, literalmente. Yo no puedo, o sea, no puedo evitar la Biblia, los versículos que dicen que Dios conoce el futuro, para eso existen las profecías, o que de alguna manera Dios es imposible conocer las verdades del futuro porque alguna realidad ontológica hace que para Dios no pueda conocerlas. Primero, eso es una. Y segundo, es claro que no siempre tenemos que tener la libertad de hacer lo contrario en muchas cosas. Definitivamente estamos tan esclavizados de pecado que hay muchas cosas como el drogadicto, cosas así que realmente ya no tienen la capacidad de escoger lo contrario, y mucho menos en un acantilado, como el ejemplo que antes dije. Entonces, o sea, prácticamente el libertarianismo fuerte es abarcado por el teísmo abierto y que realmente no me convence. Ah, sí, perdón, me confundí. Me imagino que hay otras, no solo el teísmo abierto, o sea, para librarme del error, porque puede ser que no lo sé, pero es posible que haya otras posturas en el libertarianismo fuerte que no solo sea el teísmo abierto. Pero prácticamente es el que conozco que es el que lo sostiene, ¿verdad? El teísmo abierto. ¿Qué es el teísmo abierto? El teísmo supuestamente es basado en el amor. Que Dios, por amor a las escrituras... Hay dos formas, me parece. O rechaza el conocimiento del futuro por amor a las escrituras para que de alguna manera no sean determinadas por el conocimiento de Dios. O dos, es imposible ontológicamente que haya verdades sobre el futuro. Entonces, como Dios conoce todas las verdades y las verdades del futuro no se pueden conocer, entonces Dios no conoce el futuro de alguna manera. Entonces, eso es básicamente lo que es el teísmo abierto. Que el futuro está abierto para lo que sea, ¿verdad? Dios tiene suerte, papu. Pss. Y sale, ahí pongo una música de fondo facherita. Pero no solo, o sea, para mí también el Dios arminiano que no sostiene el conocimiento medio, para mí es también un Dios de suerte. Porque Dios no planeó un mundo en el que sabe qué es lo que sucedería por las decisiones humanas. O sea, la única manera que Dios sepa el futuro es cuando Él lo crea. Pero ya creado, ya pasan las cosas en sí. Es como que, wow, crea el mundo. Wow, Jesús va a morir en la cruz y va a perdonar.
toda la humanidad de sus pecados y va a justificar. ¡Qué suerte, madre! Me la jugué al crear este mundo. Y la alabanza y todo así, pero algo así, el Dios alminero. O sea, el Dios que solo cree en la presencia simple, sería eso. Sí, sí, o sea, para mí es el Dios de que solo cree en la presencia, que solo tiene conocimiento simple, o solo tiene presencia simple, sí es Dios con suerte, la verdad.